Estamos en medio de una campaña política. El próximo 14 de noviembre serán las elecciones legislativas para elegir a nuestros diputados nacionales y por eso recibimos con todo gusto a los referentes del Frente Justicialista Creer Entre Ríos que nos acompañan esta noche. Yo digo que el trabajo de ustedes es muy importante, Puchi, porque los candidatos no pueden visitar seguramente todas las localidades y si lo hacen un ratito, en alguna jornada, pero son ustedes después los que tienen que seguir trabajando fuertemente, visitando los hogares, así que, bueno, un placer recibirlos. ¿Cómo están? Muy bien. César Alejandro Kerbs, ¿cómo anda usted? Bien, contento. Bueno, me alegra mucho. ¿Cómo va? Siempre un gusto venir. Lo mismo para nosotros recibirlos, claro que sí. Yo contento. Estamos pasando no un muy buen momento electoral, tuvimos, depende de dónde se mire, las pasadas PASO, pero también fue como un sacudón para todos nosotros y creo que se ha salido a la calle con otra impronta. La última vez que estuve acá hablaba de algunas preocupaciones que tengo y hoy más que nunca creo que debemos ser protagonistas de hacerles entender a la gente, a la población, a los ciudadanos, lo que significan las elecciones intermedias y lo que significa ganar o perder una elección de legisladores nacionales. Veo un enredo en las publicidades que, como vos decías, los candidatos no van a tener tiempo para visitar a los vecinos y poderles explicar. Pero nosotros sí debemos transformarnos cada uno en candidatos a diputados nacionales. Pensemos como pensemos, porque hoy están en riesgo derechos que tienen mucho más de 50, 60, 70 años de vigencia en el país y que en forma suelta algunos candidatos dicen que ya tienen los proyectos para eliminarlos. Por ejemplo, el aguinaldo. Sería algo terrible. Digo que cada uno de nosotros debemos transformarnos en candidatos porque también si revisamos la historia, todos los derechos que, por ejemplo, Perón los hizo antes de ser presidente, él fue vicepresidente de una revolución y fue secretario de trabajo de ese gobierno. Entonces, todos los derechos que él en esa gestión hizo por medio de resoluciones y de decretos, cuando asume como presidente, los transforma en leyes. Sucede lo mismo en su segunda gestión, sucede lo mismo en su tercera gestión, y si miramos hoy la historia, todos los derechos que han permanecido vigentes son los que fueron aprobados por leyes. Leyes que indudablemente tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Con todo lo que conlleva, acordar con la oposición, negociar, cambiar palabras, interponer diferentes artículos, todo eso es un juego que beneficia al derecho pensado que ha tenido el protagonista político. Entonces yo digo que hoy debemos salir a la calle y debemos, para dentro nuestro, convencernos que necesitamos legisladores para que todos los derechos que últimamente se vienen poniendo en vigencia a través de decretos
y de resoluciones, que son muchos. Por ejemplo, el sistema de vacunación que tenemos, todas las reformas que debe conllevar, en el apuro se van haciendo por decreto. Pero a esta altura, saliendo ya de la pandemia, va a haber que transformarlo en leyes para que tengan permanencia y vigencia en el tiempo. De la misma manera, no puede ser que a esta altura de la vida democrática dependamos de un gobierno de turno para saber cuántas viviendas va a tener Entre Ríos por año. A mí me hace mal escuchar mentiras que no se van a poder cumplir. Vos fijate que en nuestra localidad se iban a hacer 50 viviendas por año y se iban a hacer 100 cuadras de asfalto. Y ya estamos a mitad de la segunda gestión y las únicas casas que vino a inaugurar el candidato de la oposición, que vino él a inaugurar en la gestión de esta gente, son las últimas casas de un gobierno peronista. La del consorcio. Sí. Entonces me parece que si por ley instituimos un sistema de viviendas para el país, los presidentes municipales, los concejales, pero por sobre todo la gente que necesita la vivienda, va a saber que en tanto tiempo puede tener probabilidades de tener una vivienda. Lo mismo pasa con educación, pasa con salud, pasa con todos los órdenes que va teniendo el gobierno. Si vos los transformás en derechos por medio de leyes, es muy difícil porque necesitas después 2/3 de la Asamblea Legislativa para dejar sin efecto esa ley. Y no es que podés hacer una ley superponiendo otra. Entonces no nos debemos dejar mentir. Porque no existe una ley que establece la construcción de viviendas. No existe. Y el candidato Cresto tiene la idea de toda la obra pública metida en la cabeza. Elaborar una ley que establezca la construcción de viviendas. Por supuesto, como Lenosa, se hace todo por medio de decretos y resoluciones, debe ser transformado en leyes. Nosotros hoy estamos funcionando con cloacas de un sistema obsoleto, de caños que inclusive son tóxicos, no se usan más en el mundo, y que hay que prever cómo se van a cambiar. Pero para eso hace falta la intervención del gobierno provincial y del gobierno nacional. Y recursos. Obviamente. La aprobación de un presupuesto. Y para no dar vuelta con los recursos, deben estar estipulados por ley para que en la ley máxima, que es el presupuesto, claro, ya estén estipulados todos los años y vos sepas que vas a poder hacer tantos metros por año, vas a poder renovar tantos años, vas a poder hacer tantos pozos. Exacto. Nosotros debemos entrar en una discusión distinta, no en esta discusión, si yo gano, se van a acabar los robos en el país. Es mentira eso. Se van a acabar si hay mejor educación, si hay mejores ingresos y sobre todas las cosas, si hay mejor redistribución de las utilidades. Puchi, ¿ustedes no lo explicaron bien a esto en las PASO? ¿La gente no lo entendió en ese momento? Entiendo que fue muy rápido. ¿Qué también pasó? Ustedes no salieron mucho tampoco, hubo poca presencia, me parece, en las calles. Sí, ahora probable. Sí, se los nota más, ahora se los ve más activos, ¿no?, en esta elección. Es probable. Aparte, nosotros no teníamos interna. Y si algo se caracteriza el peronismo, es que somos peleadores, ¿viste? Nos peleamos adentro, parece que nos estamos matando y es cierto que nos estamos reproduciendo. Y cada interna hace que el partido salga fortalecido. Nosotros hace muchos años que no tenemos interna. Eso nos ha debilitado en la presencia callejera. E indudablemente lo de la pandemia es terrible. Ustedes no se olviden que ningún gobierno en el mundo, en este tiempo de pandemia, ningún oficialismo ganó una elección. Ninguno. Por un montón de razones, obviamente.
Y nosotros estamos pasando, también lo veo en el contexto mundial, donde tenés países que hoy se están cerrando totalmente y nosotros seguimos abriendo gracias a que la misma comunidad tomó conciencia de la vacunación. Ustedes fíjense que en Entre Ríos estamos hablando de un 70% de vacunados con las 2 dosis. Ese gesto le gusta a usted, ¿eh? Sí, siempre. Siempre, siempre. Hoy convocaron a chicos de 13 a 11 años, claro, ya sin inscripción. Claro. Quiere decir que en este contexto sanitario, nosotros seguimos saliendo de la pandemia y fortificando el sistema económico. Ustedes no se olviden, y que me lo rebatan los amigos de la municipalidad, que hoy tienen muchísimo más coparticipación que durante el gobierno de Macri, que teóricamente era el paraíso. Sí, lo dijo el concejal Rodríguez el otro día aquí. ¿100 millones de pesos recibió la municipalidad? No sé exactamente las cifras, pero sí, día a día en el goteo que recibe la municipalidad, está recibiendo más ingresos, porque la actividad está creciendo. Fíjate vos lo que pasa en tu canal acá en la pantalla, en la rotativa, todos los días están pidiendo gente. Presentar currículum para tal cosa, para tal otra. Entonces, no nos debemos dejar embolsar la cabeza. Por eso el presidente dijo ayer que Argentina está creciendo de manera vertiginosa. Dijo eso. Por supuesto. A ver, no nos dejemos engañar. Toyota está invirtiendo más de 1.000 millones. La Ford está invirtiendo 850 millones. Voy a decir, ¿y en qué nos va a beneficiar a Ramírez eso? Y nos va a beneficiar que las recuperadoras de neumáticos van a hacer más goma para los camiones que transportan las cosas de ellos. La fábrica de jugo va a vender mucho más jugo porque el obrero va a tener más ingresos. Todo tiene que ver con todo. Es una matriz económica. A nosotros no nos dejan y no nos explican lo que significa la economía. La economía es una matriz que tiene 3 rangos. Y esos 3 rangos están interconectados. La macroeconomía. La macro, la mediana y la micro. ¿Y quién decide los crecimientos? Es el gobierno de turno. Es el que establece la política económica. A nosotros nos quieren hacer entender que la economía es la que maneja eso. Y en el peronismo siempre lo manejó la política. La política dijo que acá se iban a fabricar trenes, la política dijo que acá se iban a fabricar autos, la política dijo que acá se iban a fabricar los mejores Casimires. Todo lo decidió la política. Entonces, debemos ser respetuosos del pensamiento político y ser cada uno de nosotros defensores de nuestros propios derechos. Porque una vez que estén estipulados por ley, va a tener que ser una asamblea legislativa con los 2/3 de esa asamblea legislativa quien diga que no va a existir más esa ley. Muy bien. Es un maestro hablando, ¿no?, para ustedes. Y lo digo sinceramente porque cuando estuvimos el otro día en el partido, allí hicimos una nota con Agustina y con Reinaldo, vi mucha gente joven detrás acompañándolos, ¿no? Hay una renovación del partido, evidentemente, también en la ciudad de Ramírez, ¿no? Quedan algunos antiguos dirigentes como usted, como Claudio Mantovani, los hay todavía, por supuesto, pero hemos notado que hay mucha gente joven. El compañero representante de una nueva generación con un gran compromiso, y lo que me gusta es que es un estudioso de la política. Eso es bueno. Eso es bueno, que uno tenga fundamento, porque no se puede hablar sin fundamento. Es muy fácil decir, voy a techar calle Libertad. El tema es que nos digan que con qué recursos van a techar calle Libertad y a quién se lo van a sacar. ¿Me explico? Entonces nosotros
a ellos debemos inculcarle que estudien, que no tengan miedo, que los libros no muerden. Y hay que leer todo, no solo lectura de literatura peronista. Acá hay que leer todo. ¿Vos te imaginás hoy si estuviera Alfonsín acá? ¿Vos te crees que no estaría al lado de Alberto? Yo estoy convencido que estaría al lado de Alberto. ¿Cuál fue el momento en que los argentinos estuvimos mejor, en mejores condiciones? Apelo a su memoria. Y siempre cuando estuvo el gobierno peronista. ¿Por qué? Porque los gobiernos peronistas son los que instauraron derechos. Menem, Cristina, Kirchner, ¿cuándo? ¿En qué momento? Menem, con todos sus defectos también, otorgó derechos. Por más que en otras cuestiones haya provocado grandes errores, pero también fue artífice de derechos. Cristina, sin dudarlo. A ver, no hizo una ley o un decreto o una resolución para que se jubilen algunas amas de casa. Hizo una ley que pasó por el Congreso, que seguramente Macri y su séquito se deben haber mordido los dedos para firmar que no salga ninguna y que no pudieron, las retrasaron, las recontra retrasaron, les pedían más papeles, pero tuvieron que seguir otorgándolas. Eso es un ejemplo claro, donde acá todas las madres, todas las señoras que acompañaron a sus esposos, pongo como ejemplo mi suegra, deben haber, que cumplió 96 años el domingo, debe haber muchas como ella, en la misma situación, que acompañaron a sus esposos trabajando en el campo, donde era habitual que el esposo cobraba y la familia trabajaba por lo que le pagaban al esposo. El matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Los defensores del matrimonio igualitario sostienen que ha sido la adquisición de un derecho, ¿no? Todo fue un derecho. Claro. Bueno, vamos a escuchar a la gente joven, entonces. Usted que dice que es un estudioso de la política, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu sensación en este momento? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Y cuáles son las expectativas, las esperanzas que ponen en esta elección? Bueno, antes que nada, buenas noches, Claudio, y a toda la audiencia. Yo milito desde muy chico y yo creo que la política es una herramienta de transformación social que atraviesa a toda la sociedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque últimamente, si bien siempre se dio en la historia, pero desde el 2015 en adelante, un conjunto entre los medios hegemónicos, el Poder Judicial, siempre han atacado a opositores y han armado causas que últimamente se están cayendo todas, ¿no? Pero ¿por qué hacen esto? Ellos buscan eso, ¿no? Que la gente empiece a descreer de las políticas, que no confíen en nuestros candidatos, y ellos buscan eso para poder agarrar y ir en contra de los derechos adquiridos. Como estudiante, tengo la garganta seca, como estudiantes me tocó vivir en el año 2015, cuando asumió Mauricio Macri, el recorte presupuestario de las universidades, que fueron millonarios, y afectó en todos los niveles en la facultad. Y a los jóvenes les puedo decir, ¿no? Que se interpelen, que investiguen qué clase de funcionarios o candidatos se presentan a la lista, porque Frigerio y todo su equipo siguen teniendo los mismos pensamientos que cuando fueron gobierno, ¿no? Y lo que ellos ven atrás de un derecho solamente es gastos. Entonces ellos siempre van a ir en contra de esos derechos. Entonces yo le digo a los jóvenes o a los padres de familias también que vean eso, porque estas elecciones son muy importantes, porque es donde también se toman las decisiones y se aplican. Por ejemplo, la oposición tiene bajo brazo lo que es la reforma laboral, que va a afectar, si llegan a aprobar por mayoría, que va a afectar a la mayoría de los trabajadores, ¿no?
Entonces, más que nada es eso, pedir que, obviamente, que como militante de un partido político, yo te puedo decir, confiar en nosotros, danos tu voto, pero pedir también que investiguen, ¿no? ¿Quiénes son las personas, quiénes son las figuras que están atrás de esto? Y si vos te pones a investigar, el mismo equipo de Frigerio sigue siendo lo que gobernaron en el 2015, que fue la segunda pandemia, digo yo, que fue la primera pandemia, ¿no? Después de ajuste, de sacar derechos, de eliminar programas tan importantes como el Remediar, el Procrear, el Conectar Igualdad, que es tan importante para los chicos. ¿Qué más? Recortar las vacunas, el calendario de vacunación, y así entre otros más, ¿no? Y eso también hay que investigar, ver, analizar, porque quizá a los jóvenes mucho no les interesa la política, pero cuando uno va y mete su voto por bueno, mi familia no, va y tiene esta convicción, pero después eso afecta a nuestro desarrollo también. Tiene que incentivar a los jóvenes para que participen de esta elección, ¿no? Sí, obvio que sí. Y el que no está seguro, en internet puede encontrar mucha información, ¿no? Y yo creo que nada más lindo que la militancia y vivir la política. Me gusta hacerlo, me gusta siempre tratar de dar soluciones, no con promesas, sino que, bueno, si uno puede solucionarlo, ¿no? Se va a hacer, pero tratar de buscar la mejor manera y llevar la solución al vecino. ¿Han salido a la calle ya? ¿Están recorriendo la ciudad? No, se está saliendo a visitar familia, pero no en la forma masiva que se va a hacer una vez que tengamos la boleta. Eso va a ser las últimas 2 semanas, claro. Quizá la próxima semana ya estén. Yo estimo que el fin de semana, por una cuestión de tiempo, ya van a estar impresas las boletas. Seguramente los primeros días de la semana que viene las tendremos en la localidad. Que ahí van a visitar los domicilios, ¿no? Correcto. Bien. Puchi, ¿y los candidatos vendrán? ¿Hay alguna posibilidad de que también visiten la ciudad de Ramírez? Carolina va a estar el 2 de noviembre. Nos falta confirmar algunas cosas. O sea, el martes próximo. Sí, el horario, cositas así, pero va a estar presente Carolina, que es Gagliar y que defendió el proyecto de ley de etiquetado frontal que se aprobó. No solo eso, vino entre acá, otras cosas, ¿no? Vino acá a proyectar una ley que después la terminó saliendo aprobada, ¿no? Una mujer que ha trabajado mucho en cultura, ha trabajado mucho en la Cámara de Diputados y siempre la rescato como una mujer con un gran compromiso político. En turismo también, en la gestión anterior del gobernador Borrell. Por eso digo, en los lugares que ocupó lo ha hecho con mucho compromiso. Muy bien. Marcelo, claro, oportunamente hizo lo mismo. Casareto, sí. Exacto. Hay que decir apellido para que la gente sepa de quién estamos hablando. Es cierto. Gracias por la visita, es un gusto, por supuesto estamos a disposición y cuando necesiten, si tienen algún último mensaje por hoy, porque cuando necesiten y quieran, saben que las puertas del canal están abiertas, ¿no? Bueno, por sobre todas las cosas, que nuestro pueblo reflexione, aquellos que nos fueron a votar, que sepan que los abuelos que se jubilaron en los últimos años, lo hicieron gracias a una ley que puso en vigencia el gobierno peronista. Y no nos dejemos meter en la cabeza de que yo soy viejo, no tengo que ir a votar, que vayan los muchachos a votar. Acá es fundamental que la gente vaya a defender su derecho, no es que va a votar para que gane un diputado o gane otro, tiene que votar para defender lo que se conquistó hasta acá, y solamente se va a defender teniendo los legisladores necesarios para mantener en vigencia todas las leyes y poder imponer en la legislatura, con la discusión madura que siempre da el peronismo, las leyes
que impulsan los nuevos derechos que nos están faltando. Y lo que no se pudo terminar de hacer, porque la pandemia no la permitió, esa pandemia que decían que era un resfrío, esa pandemia que decían que no había que cuidarse, esa pandemia que decían que no había que vacunarse y después salieron corriendo a vacunarse ellos en forma urgente antes que nadie y trataron de sacar ventaja con fotos de todos los vacunatorios que había a lo largo y ancho de la provincia. Esos derechos los vamos a mantener si votamos. Y después de darle la fuerza al presidente con los diputados que necesita, tenemos que hacer lo que él dijo, salir a la calle y decirle, compañero, estamos esperando esto que usted prometió o aquello que prometió, pero lo debemos hacer dándole fortaleza para que tenga las herramientas para poder defender su proyecto político. Este es mi mensaje. Gracias, un gusto como siempre. Gracias a vos. No se vaya, ya venimos, enseguida vamos a hablar del teatro y vamos a hablar con el director de una obra que se presenta mañana aquí en Ramírez.